Estimados participantes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al seminario especializado en temas arbitrales. Agradecerles por su interés en el curso y gran acogida. Es preciso recordarles que el día de hoy es nuestra última sesión. Como es de su conocimiento, este seminario permitirá que los participantes obtengan una certificación siempre que hayan asistido por lo menos al 70% de clases virtuales sincrónicas y obtengan como mínimo 12 de nota de promedio final. Antes de iniciar con la última sesión, es importante indicarles que el registro de asistencia se realizará por el enlace que será enviado única y exclusivamente por el Zoom de la clase. Los enlaces de registro de asistencia en ningún caso serán remitidos por mensajería instantánea. Les sugerimos verificar que su nombre completo, número de DNI y dirección de correo electrónico sean consignados correctamente, puesto que esta información será trasladada directamente a sus certificados. Asimismo, las preguntas podrán ser realizadas durante toda la capacitación en el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, al final de la clase o cuando le indique el docente del curso, y serán leídas por el asistente del aula virtual, siempre que versen sobre el contenido de la clase. Las consultas sobre sus casos particulares podrán remitirlas al correo de la docente Rita Castro Prince en la calidad de profesional especializada de la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal de la Procuraduría General del Estado. En unos momentos se estará remitiendo por el chat de Zoom el correo de la docente. Esperamos que disfruten y culminen satisfactoriamente este seminario. El equipo del CFC estará a su disposición para ayudarles en ese objetivo. Estimada doctora Rita, queda usted en el uso de la palabra. Gracias, Lili. Buenas noches, señores. Bienvenidos a esta última, a esta tercera y última sesión de este seminario. Esta sesión va a tratar sobre el proceso arbitral. Ya hemos venido tratando algunos otros aspectos del arbitraje en sí. En la primera sesión recordaremos que tratamos aspectos generales y indicaciones acerca del proceso del arbitraje en sí. Y en la segunda sesión, aspectos propios del contenido del convenio arbitral y designación de los árbitros. Esta tercera sesión va a versar sobre el proceso arbitral propiamente. La interacción va a ser de igual manera como ha venido desarrollándose a lo largo de estas sesiones, mediante el chat. Las consultas que yo haga también deberán ser absueltas por el mismo medio, y las consultas que tengan, que quieran formular, de igual manera. Bien, empecemos. Este es un diagrama bastante sencillo, ¿no?, de lo que es el proceso arbitral. Tenemos que el proceso arbitral se inicia con la solicitud de arbitraje, y dentro de la misma, además de consignar la identificación de las partes, una breve narración de los hechos, las pretensiones que se van a demandar, posteriormente la presentación de la demanda y demás, se tendrá que introducir también la designación de árbitros o el señalamiento de que la controversia se resuelta por árbitro único. Acerca del contenido de la solicitud de arbitraje vamos a detallarla más adelante. Luego de esto se presenta la demanda, la contestación. En el caso de que se considere, se formula reconvención. Se realizan las audiencias respectivas, que puede ser audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos, ¿no? Ahora, respecto a esta audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos, muchas veces, al igual que la audiencia de instalación, ya no se da, salvo en los arbitrajes ad hoc, que se instala en el OCE, pero en los arbitrajes institucionales, esta audiencia de fijación de puntos controvertidos se omite, y los puntos controvertidos se fijan mediante resolución. Recordamos que el proceso arbitral es bastante flexible, no es como un proceso judicial, y pues las actuaciones que se van a realizar dentro del mismo pueden sufrir algunas modificaciones a criterio y a solicitud de las partes, ¿no?, dentro de la fijación de las reglas del proceso. Bien, se puede celebrar también una audiencia de pruebas, ¿no?, siempre que las partes y el tribunal lo estime pertinente. Por ejemplo,
audiencia de pruebas o audiencia de informes periciales, en el caso se haya solicitado de oficio, ¿no? Practicar una pericia, ¿no? De oficio, o a solicitud de parte, alguna de las partes hayan ofrecido una. Entonces se realiza la audiencia de informes periciales. La audiencia de pruebas también. Luego podría darse la audiencia de alegatos, informes orales, que los alegatos también pueden ser presentados de forma escrita. Luego de ello, se cierra la instrucción y se fija el plazo para laudar. Se emite el laudo y frente al laudo, ¿qué acciones se pueden adoptar? Se pueden solicitar se pueden requerir las solicitudes contra el laudo, con interpretación, rectificación y demás, que vamos a ver más adelante. Como mencionaba, las actuaciones arbitrales son bastante flexibles, ¿no? Las partes pueden determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones, claro, porque las partes van a consensuar, pues, cuáles van a ser las reglas del proceso, indistintamente que se trate de un proceso, de un arbitraje institucional, que en ese caso en particular, pues las instituciones arbitrales cuentan con su propio reglamento, pero sin perjuicio de ello, las partes pueden solicitar la modificación de algunos aspectos de estas reglas procesales ya establecidas y de pronto determinar o proponer que los plazos sean superiores a los establecidos, inferiores, o que se omita la realización o se realice alguna audiencia adicional que no ha sido prevista en las reglas del proceso, ¿no? Bien, a falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Claro, también a criterio del tribunal puede modificar las reglas. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de la ley de arbitraje. Si no existe norma aplicable en la ley de arbitraje, el tribunal arbitral podrá recurrir a su criterio a los principios arbitrales, así como los usos y costumbres en materia arbitral. El tribunal arbitral podrá a su criterio ampliar los plazos que hay establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos. Por ejemplo, se me ocurre, se establece un plazo para el pago de honorarios arbitrales, y este plazo caduca sin que las partes hayan cumplido con acreditar el pago de los mismos. El tribunal a su discreción puede ampliar el plazo sin mayor problema, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda o consulta. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple con sufragar los honorarios arbitrales? El proceso concluye. ¿Qué es lo que piensan? Una pregunta así libre para ir calentando un poco. ¿Qué piensan? Si una de las partes no cumple con el pago de los honorarios arbitrales, esos honorarios son fijados de acuerdo a la tabla de gastos arbitrales de cada institución arbitral, ¿no? O en el caso de arbitrajes ad hoc, pues se sigue de acuerdo a la directiva del OCE, ¿no? De acuerdo a los montos establecidos y los topes. Doctora, tenemos algunas respuestas en el chat y bueno, nos están indicando que sí se puede subrogar la otra parte. El doctor Eric Flores también nos dice que se subroga a la contraparte. La doctora María que se subroga a la contraparte. Esas son las respuestas que tenemos hasta el momento. Sí, correcto. ¿Qué más? El doctor Ángel nos dice, sí, doctora, se subroga a la contraparte. El doctor Eric también nos dice lo mismo.
El doctor Fran también nos indica que se subroga para dicho pago a la otra parte. Ujú. Y eso me invita a pensar lo siguiente, hablando de la subrogación y de los honorarios, los gastos arbitrales. ¿Qué pasa si se fijan los honorarios arbitrales y estos a criterio de una de las partes resulta excesivo? ¿Qué puedo hacer frente a ello? ¿Qué podría hacer frente a una liquidación de honorarios arbitrales que a discreción de parte resulta excesiva? El doctor Luis Dorregaray nos indica fraccionamiento. El doctor Daniel nos dice que se puede reconsiderar. El doctor Steven nos dice que no pagar o formular una reconsideración. ¿Correcto? El doctor Eric que se puede pedir una reliquidación. Sí. ¿Qué más? El ¿Qué doctor, piensas? el doctor Frank nos indica que se reconsidera y se compele a que se proporciona al monto contractual, en caso sea excesivo. Ujú. Claro, en realidad se puede presentar un recurso de reconsideración, ¿no? Al igual que frente a cualquier resolución o decisión u orden procesal, que también les llaman así en algunos centros de arbitraje, se puede presentar el recurso de reconsideración. Ahora, ¿ante quién se presenta, no? ¿Ante quién se reconsidera? Tratándose de tribunales ad hoc ante el mismo tribunal, ¿no? Y tratándose de instituciones arbitrales, como quien liquida los honorarios es el mismo centro de arbitraje, más no el tribunal, pues esta reconsideración tendría que ser presentada ante la institución arbitral, que será quien resuelva. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quién opina diferente? ¿Estamos claros hasta ahí? Se puede reconsiderar, se puede solicitar el, el fraccionamiento del pago, ¿sí? Hay algunos mecanismos que se permiten. Bien, ninguna pregunta más, ¿verdad, Lilian? A ver, doctora, nos consulta acá el doctor Denis Iván Paco si puedo solicitar la devolución de mis gastos arbitrales y se archivan mis pretensiones por la falta de una parte de los gastos arbitrales. Esa es Perdón, su... repíteme la pregunta, por favor. Y claro, ¿puedo solicitar la devolución de mis gastos arbitrales si se archiva mis pretensiones por la falta de una parte de los gastos arbitrales? Podría solicitar, se podría solicitar, esa figura no me parece que no está regulada en los reglamentos, pero podría solicitarse, ¿sí? El doctor Steven, perdón, está consultando si por estrategia podemos simplemente no pagar y dejar que subroguen a la entidad, y si no paga el contratista que concluye el arbitraje. Claro, y justo vamos a ver ese tema más adelante, que son otras formas de conclusión del proceso, que no es el laudo, ¿no? Y entre ellas está justamente la falta de pago de las partes. Ahora, usar como estrategia el no pago para que la otra parte se subrogue, bueno, no es algo tan ortodoxo, ¿no? Pero sí en la práctica se hace. Sobre todo el Estado, que usualmente, no siempre, pero usualmente es el demandado. Perfecto, doctora. Tenemos un comentario del doctor Luis Santos que nos dice, en el laudo, en todo caso, se establecerá los gastos a pagar. Perdón, no te copié muy bien. A ver, repíteme, por favor. Él comenta que en el laudo, en todo caso, se establecerá los gastos a pagar. Ya, lo que pasa es que en el laudo lo que se establece es la devolución en el caso de que alguna de las partes haya subrogado en el pago de su contraria, ¿no? Pero los honorarios arbitrales y los anticipos se fijan de forma preliminar. Es más, muchas veces, casi siempre,
el pago de los honorarios está condicionado al inicio del proceso, inclusive. O al menos en aquellos centros donde se acuerda que el pago va a ser de forma fraccionada. Aunque casi todos es al 100%, ¿no? Una vez que se liquida. En el caso que se pide el fraccionamiento, se realiza. Sí, doctora, en esa línea tenemos otro comentario del doctor Fran Díaz que dice que no creo que sería una estrategia no pagar los honorarios, ya que al finalizar el proceso se reconoce el pago a favor de la parte que pagó y su devolución. Exacto, salvo que la parte que pagó resulte ser la vencida, en cuyo caso los honorarios tendrían que ser, muchas veces se resuelve así, no es una regla eh, inequívoca, ¿no? O que se dé de forma recurrente, porque por lo general los honorarios siempre, así una de las partes resuelve ser la vencida, los honorarios siempre se liquidan en 50% para cada parte, ¿no? Pero ocurre muchas veces que en el caso de que una de las partes se haya subrogado y esta parte resulte ser la vencida, pues finalmente no hay devolución, ¿no? Porque se le imputan el pago del 100% de los honorarios arbitrales y los gastos a esta. Pero Perfecto. sí, efectivamente, no tendría que ser necesariamente una estrategia, porque al final lo único que se va a encarecer son los intereses que van a tener que pagar. En el caso que sí corresponda, pues que los gastos sean asumidos por esta, ¿no? Genial. Tenemos otra pregunta del doctor Julio Cruzado. Él nos dice, si una de las partes no paga la parte que le corresponde, ¿se podría suspender temporalmente hasta que se cumple el pago? No se suspenden las actuaciones hasta que se cumpla el pago. Lo que se hace, como mencionaba, es otorgar un plazo adicional y en su defecto, o simultáneamente, perdón, primero se otorga un plazo adicional y si en este plazo no se cumple, se subroga a la parte contraria, se habilita la parte contraria para que se subrogue en el pago, pero no se suspende por falta de pago. Perfecto, doctora. Muchas gracias por las respuestas. A lo que se debe referir es que no se inicia el proceso en sí, que eso como ya estaba indicando, pues sucede, ¿no? No se inician las actuaciones arbitrales hasta que se cumpla con el pago, en cuyo caso se entiende que el proceso está suspendido, ¿no? El doctor Ángel nos indica que sí se suspende el proceso por falta de pago, ya que tuvo varios casos sobre ello. Ujú. Comentario referente al tema. ¿Qué más? Nos están consultando, doctora, en caso de no pactarse la sede del arbitraje y se demande en otra ciudad o lugar distinto del que se realizó la obra, ¿cómo se podría hacer? Eh, en realidad es bien raro que no se pacte la sede del arbitraje. Tendría que ser necesariamente, bueno, en, en el Perú, en Lima o en la ciudad donde se ejecute la obra. Pero eso queda a discreción de la parte que solicite el arbitraje, en realidad, si es que no se parta, si es que no se pacta. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Son eh, las preguntas que hemos tenido hasta el momento y los comentarios. Ok, continuemos. La solicitud de arbitraje. ¿Qué es la solicitud de arbitraje? Es el documento mediante el cual una parte pone en conocimiento a la otra su decisión de acudir a la vía arbitral para resolver las controversias surgidas entre ellas. ¿Cuál es la forma de presentación? Tratando de arbitrajes institucionales, la solicitud se presenta ante el centro de arbitraje, ¿no? Conforme lo establecido en su reglamento. Cuando se trata de un arbitraje ad hoc, esa se cursa directamente a la contraparte. Y cuando hablamos de un arbitraje SNA, se va a presentar esta solicitud ante el OSI.
Y entra aquí el plazo de caducidad, ¿no? ¿Cuál es el plazo que se tiene para presentar la solicitud de arbitraje? Eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuál es el contenido de la solicitud de arbitraje? ¿Qué debe contener esa solicitud? La información de contacto de las partes y de sus representantes, como estábamos conversando al inicio, ¿no? La descripción breve de la naturaleza y circunstancias de la controversia, una declaración preliminar de las reclamaciones de la demandante y, si fuera posible, una estimación de su valor monetario, ¿no? Para que en función a eso se pueda hacer la liquidación de los honorarios arbitrales. Finalmente es el sentido. El contrato o cualquier otro acuerdo relevante en particular, el convenio arbitral bajo el cual se formulan las reclamaciones, ¿no? La indicación expresa del convenio arbitral, una referencia al convenio arbitral bajo el cual se formula cada reclamación, cuando las reclamaciones sean formuladas bajo más de un convenio arbitral, la designación del árbitro cuando corresponda y su información de contacto, o solicitar que la controversia sea conocida por árbitro único, ¿no? En el caso de que sea un arbitraje institucional. Habíamos hablado acerca del convenio arbitral, ¿no? Cuando en el convenio arbitral no se señala si la controversia va a ser resuelta por tribunal arbitral o árbitro único, y tampoco se señala si la controversia va a ser, si el arbitraje va a ser institucional, se entiende, ¿no? Que el arbitraje es institucional y es resuelto por árbitro único. Eh, ¿Qué más? Claro, el árbitro único, en caso de que sea un arbitraje institucional, es designado por el centro de arbitraje, o corte o consejo de arbitraje, y tratándose de arbitraje ad hoc, es designado por el OSI. Y habíamos hablado también acerca de las condiciones que debe cumplir este árbitro único, en el caso de que sea un arbitraje resuelto por el árbitro único. Este árbitro debe estar inscrito en el RNA y cumplir con una serie de especializaciones, ¿no? En contratación pública, en derecho administrativo y en arbitraje. Eso lo vimos en la sesión pasada. ¿Qué más? La designación del árbitro cuando corresponda, ¿no? O la indicación de que la controversia va a ser resuelta por árbitro único, y su información de contacto, o solicitar que bueno, ya lo mencioné, que sea resuelto por árbitro único. ¿Qué más? La propuesta sobre la sede, el idioma de arbitraje y las normas jurídicas aplicables, el comprobante de pago del derecho de presentación fijado por arancel correspondiente. En el caso del arbitraje institucional, ese derecho de presentación estará fijado por el mismo centro de arbitraje, por la institución arbitral, en el caso de los pagos por el OSI. ¿Qué más? El comprobante de pago del derecho de presentación fijado por el arancel, eso ya mencionamos. Si el demandante no cumple con estos requisitos, el centro fija un plazo para que presente la información que complemente, si adolece alguno de estos requisitos. Si el demandante no cumple con presentar la información requerida dentro del plazo conferido, la solicitud puede ser rechazada, sin perjuicio de presentar una nueva solicitud de arbitraje. Claro está, dentro del plazo de caducidad, si no, ya no va a surtir mayor efecto. La solicitud debe presentarse en el idioma establecido en el convenio arbitral. A falta de acuerdo, debe presentarse en castellano. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna información adicional que consideren que debe constar en la solicitud de arbitraje? Le leo los comentarios, doctora. El doctor Ángel Huacac nos dice que en la solicitud de inicio de arbitraje lo más importante es el petitorio, de lo contrario podría caer en caducidad. Claro, una indicación de las pretensiones que se van a formular en la demanda y una breve narrativa de los hechos que la sustentan. ¿Qué Tenemos, más?
Otra consulta del doctor Steven. Dice, la presentación de una solicitud de arbitraje como si fuera acto cuando es institucional, igual interrumpe los plazos de caducidad. A ver, otra vez, por favor. Sí, claro, doctora. Dice, la presentación de una solicitud de arbitraje como si fuera cuando es institucional, igual interrumpe los plazos de caducidad. Claro, lo que pasa es que la solicitud de arbitraje se presenta, si en el caso de que sea institucional, se presenta ante la institución arbitral dentro del plazo establecido. Pero muchas veces sí puede caer en caducidad si es que no se presenta, si se presenta el arbitraje cuando no corresponde que sea un ad hoc ante su contraparte, ¿no? Y no se presenta ante la institución arbitral, porque el caso sigue corriendo. ¿Qué más? Tenemos otra consulta del doctor Juan. Él nos dice, ¿qué pasa cuando se presentan dos solicitudes de arbitraje, una por parte del contratista y otra por la entidad? A qué se refiere exactamente? Se van a iniciar dos procesos, indudablemente. Podrían solicitar la consolidación en el caso de que prosigan ambos procesos, sí se puede solicitar la consolidación de expedientes. Porque en realidad cada parte accionante está facultada a iniciar el arbitraje. Lo lógico sería, eh, en el caso de que sean prestaciones diferentes, quizás que se formule una reconvención dentro del arbitraje que se inicie primero, ¿no? Tenemos una consulta del doctor Pablo Rodríguez. Él nos dice lo siguiente, bueno, está comentando su caso. Me han derivado una solicitud de arbitraje directamente a la entidad. Se infiere que es AOT. No se ha señalado la institución arbitral. ¿Quién será el tribunal competente? ¿El OCE? Tendríamos que ver qué dice el convenio arbitral, de qué tipo de contrato estamos hablando, de los montos, y si resulta competente que sea un arbitraje ad hoc, o bueno, ad hoc sería, ¿no? Se ha cursado directamente. Entiendo que quien cursa la solicitud de arbitraje es el contratista, ¿no? Entonces, si lo cursa el contratista, tendría que ser un arbitraje ad hoc. Tendría que ver el contrato para ver si está dentro de los supuestos de que el arbitraje pueda ser ad hoc. Y en realidad tendría que ser institucional. Si es que no se señala en el convenio arbitral que el arbitraje es ad hoc, ¿no? Tendría que ser institucional. Tenemos una consulta Salvo que más. se haya, salvo que se haya señalado en el convenio arbitral que es ad hoc. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una consulta más del doctor Elfer. Él nos dice que Perdóname un segundito para detenerme ahí, para cerrar la idea. Habíamos hablado en la sesión anterior que podría el arbitraje ser ad hoc cuando el monto del valor estimado o valor referencial del contrato no supere los 5 millones y adicionalmente, según la ley de arbitraje, si el monto de la controversia no fuera mayor a 10 UIT. En el caso de que en el convenio arbitral se estipule que este arbitraje va a ser ad hoc, pero sin embargo no se cumplen estas condiciones, tendría que ser institucional de todas maneras. Pero siempre y cuando se señale que el arbitraje es ad hoc y cumpla con estas condiciones, la solicitud de arbitraje sería válida, ¿no? Respondiendo a la pregunta. perfecto, doctora. Tenemos una consulta más del doctor Javier Albán. Él nos dice si el solicitante de arbitraje abandonó previamente el proceso conciliatorio, ¿se le aplica la caducidad? ¿A qué se refiere con que abandonó el proceso conciliatorio? Porque en realidad el proceso conciliatorio se cierra con un acta de acuerdo o falta de acuerdo, ¿no? Y se entiende que cuando se inicia un proceso de conciliación, los plazos de la caducidad se suspenden hasta que el proceso conciliatorio concluya y luego este plazo se vuelve a activar. Habría que ver bien eso. Perfecto, doctora. Tenemos una consulta más del doctor Humberto. Él dice, ¿qué sucede si se presenta el arbitraje cuando el plazo de caducidad ya venció? Se tiene que deducir la excepción de
caducidad. Que sobre eso también vamos a hablar, sobre las excepciones. ¿Hasta cuándo es la oportunidad? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Cuándo es la oportunidad de deducir objeciones o excepciones? Excepciones u objeciones. ¿Hasta en qué momento se pueden deducir esas excepciones u objeciones dentro del proceso arbitral? A ver, ¿quién se anima a responder? Tenemos una respuesta del doctor Juan. Él nos dice que excepciones en la contestación de la demanda. Hasta la contestación de la demanda. Exacto. Hasta la contestación de la demanda. El doctor Vito nos está diciendo hasta antes que se emita el laudo. El doctor Pablo nos dice hasta antes de la instalación del tribunal. El doctor Javier Albán nos dice excepciones al contestar la demanda arbitral. El doctor Denis Iván también coincide antes de la contestación de la demanda. Hasta en la contestación de la demanda. Sí, la doctora Karen nos indica que cuando te notifican con la demanda puedes plantear excepciones. El Sí, doctor Luis nos dice al inicio del proceso arbitral o a la hora de contestar el arbitraje. claro, porque las objeciones y sucesiones se pueden deducir al contestar la solicitud de arbitraje o hasta en la contestación de demanda, ¿no? En el caso de que se formule una reconvención, hasta la contestación de la reconvención también. Perfecto, doctora. Tenemos más respuestas del doctor Carlos, del doctor Julio, que nos indican hasta la contestación de la demanda. Coinciden con su respuesta. El doctor Carlos también nos dice hasta la contestación de la demanda arbitral se pueden hacer las excepciones. La doctora Melody nos dice en el escrito postulatorio, pero también de oficio en todo momento. Sí. Bien, continuamos entonces. ¿No hay más respuestas? Tenemos aquí una pregunta del doctor Luis Dorregaray que nos dice, luego de presentada la solicitud de arbitraje, ¿pueden las partes arribar a una conciliación extrajudicial sobre las materias controvertidas? Sí, claro, claro. Inclusive, y eso también lo vamos a ver más adelante, las partes pueden conciliar dentro del proceso hasta antes de la emisión del laudo. Hasta antes, claro, de la emisión del laudo. Perfecto, pero tenemos otra consulta del doctor Jorge. Él nos dice qué pasa si las excepciones propuestas son archivadas por falta de pago. Ahí tenemos un serio problema, porque claro, las pretensiones que se presenten, digamos, en la reconvención, tendrían que ser liquidadas, ¿no? Y si estas no se liquidan, lo que sucede es que se archivan por falta de pago. ¿Qué más? Perfecto, doctora. Bueno, tenemos un caso aquí de del doctor Jerick Franklin. Básicamente nos comenta en una controversia por resolución de contrato efectuada por la entidad, el contratista en su solicitud de arbitraje solicita se deje sin efecto esta resolución, pero al momento de presentar su demanda no pone como pretensión que se deje sin efecto la resolución de contrato. Procede una excepción de caducidad. Repite, por favor, que hay un poquito de ruido acá. Perfecto, doctora. Dígame, por favor, Lili. En una controversia por resolución de contrato efectuada por la entidad, el contratista en su solicitud de arbitraje solicita se deje sin efecto esta resolución, pero al momento de presentar su demanda no pone como pretensión que se deje sin efecto la resolución de contrato. ¿Procede una excepción de caducidad? Procede una excepción de caducidad. Claro, si finalmente en su demanda no lo incluye como pretensión y el plazo para
bueno, y se exceden los 30 días hábiles para controvertir ese tema y no se ha planteado, si va en incausidad, ¿no? Perfecto, doctora. Bueno, el doctor Miguel Montesa también nos está planteando un casito. No sé si se lo puedo leer para que pueda usted. No sé si la consulta ha sido bien formulada, a ver, vuelvo a repetir porque está medio enredada la consulta. Ya, Señalan perfecto. que en la solicitud de arbitraje se plantea que se deje sin efecto la resolución de contrato, pero en la demanda no se O- plantea esta o pone controversia. En la demanda no pone como pretensión que se deje sin efecto la resolución de contrato. Ya, claro. Por eso, Sí, no va a ser un punto controvertido, ¿no? perfecto, doctor. Tenemos otro caso similar del doctor Miguel Montesa. Se lo voy a leer. Dice, ¿qué sucedería si en la contestación de la demanda la Procuraduría de la entidad interpone dos excepciones? Caducidad, debidamente sustentada y corroborada, e incompetencia. Pero Ujú. la entidad, luego de contestada la demanda, emite un informe técnico jurídico diciendo acceder a una conciliación planteada por el contratista dentro del proceso arbitral. ¿El procurador está obligado a firmar esta conciliación? Claro, sobre pretensiones ya caducas. Ahí habría que ver ese tema con bastante cuidado, porque ¿cómo vamos a conciliar sobre pretensiones donde finalmente es evidente que devienen en caducas? Por ende, respecto a esas pretensiones, ya el proceso estaría prácticamente ganado, ¿no? Entonces, conciliar sobre aspectos que notoriamente son, eh, que van a resultar siendo favorables para esta parte, yo no sé qué tan bueno sea. En realidad, ojo, hay un punto que hay que tener bien en cuenta, y creo que sí le he tocado en la sesión anterior. Cuando hablamos del proceso de conciliación, mencionaba que para arribar a una conciliación, aparte del informe técnico del área usuaria, se requiere el informe legal, y este informe legal es emitido por la Procuraduría. Entonces, finalmente, para conciliar, el informe legal emitido por la Procuraduría, que finalmente también va a ser el análisis costo-beneficio, tendrá que recoger esos aspectos, ¿no? Entonces, no es que al procurador público le tengan que imponer algo, porque este también tiene que emitir su informe previo y su informe costo-beneficio, y en este informe costo-beneficio se podría evidenciar que efectivamente están dentro de la excepción de caducidad y finalmente no tendría mucho sentido conciliar sobre un aspecto que es altamente probable que resulte favorable para la entidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta del doctor Víctor que nos dice sobre la caducidad. ¿Puede el tribunal advertirla de oficio? ¿Cabe Sí, la retención tácita en caso de no efectuarse? sí, claro, también podría ser difícil. Perfecto, doctora. Hay otra consulta más de la doctora Rocío. Ella nos dice, ¿debe consignarse en la petición arbitral que se notifique al procurador de la entidad demandada? Sí, claro. Eso sucede mucho, por ejemplo, en los arbitrajes electrónicos, ¿no? Bueno, la mayoría de arbitrajes ahora son electrónicos. Entonces, cuando se señala el domicilio procesal de las partes, en este caso de la entidad, se consigna un correo electrónico y este puede ser justamente el de procurador público. Ahora, recordemos que de la concesión de la solicitud de arbitraje, las partes van a identificar sus datos, y entre los datos se va a señalar, como mencionaba, el domicilio de la parte, el domicilio físico y el domicilio electrónico. Y tiene que ser, lógicamente, de la Procuraduría. Bueno, no excepcionalmente, sino por regla general, y es conforme lo que establece la norma, la solicitud de arbitraje tiene que cursarse, ¿no? En el caso de que tenga arbitraje institucional o ad hoc, al domicilio del contrato,
de la parte. Entonces, el domicilio del contrato de la parte es el domicilio de la entidad, hablando del Estado, ¿no? Entonces, claro, al momento de presentar, de contestar la solicitud de arbitraje, ahí se puede señalar de pronto un domicilio diferente, que puede ser un domicilio de la Procuraduría, que no se encuentre necesariamente pues, en el domicilio donde la entidad tiene su sede, ¿no? Muchas veces la Procuraduría está en una sede diferente también. Entonces, la pregunta es que, para responder la pregunta es que sí se puede. Perfecto, doctora. Tenemos una consulta más del doctor Javier Albán. Él nos dice, ¿se podrá subsanar una pretensión no consignada en la demanda si la misma se mencionó en la solicitud arbitral? A ver, hay que ser un poquito más claros con la pregunta. No sé si la puede reformular. Estimado doctor, por favor, quedamos a la espera de la reformulación. Bueno, avanzamos entonces. Estamos viendo el contenido de la solicitud de arbitraje. La respuesta de la solicitud de arbitraje más o menos va a cumplir los mismos, se va a cumplir con los mismos requisitos o va a requerir las mismas, los mismos señalamientos, ¿no? Que en la solicitud de arbitraje se tendrá que consignar la información de contacto del demandado, demandados, de sus representantes, cualquier excepción u objeción. Como señalaba hace un momento, no se pueden deducir hasta en la consideración de la demanda en el caso de cualquier excepción o objeción. Y bueno, tratándose de estas, cuya estimación impide entrar al fondo de la controversia, es resultado finalizar la etapa postulatoria y antes de que se fijen los puntos controvertidos del proceso. La posición sobre las declaraciones contenidas y las reclamaciones formuladas en la solicitud, ¿no? Una breve narrativa. La designación de árbitro y su información de contacto, o en caso corresponda solicitar que la controversia sea resuelta por árbitro único. La propuesta de la sede, el idioma de arbitraje y las normas jurídicas aplicables. Si el demandado tiene reclamaciones contra el demandante, debe señalarlas indicando una breve descripción de las circunstancias de la controversia y su estimación monetaria también. Bien, ¿qué materias son susceptibles de arbitraje? ¿Qué materias en el proceso, en arbitraje en materia de contratación pública pueden ser susceptibles de arbitraje? Habíamos mencionado también la clase pasada, o la primera clase me parece, cuáles eran pues las controversias que se pueden ser resueltas mediante arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son las materias? Y está, bueno, la nulidad de contrato, que habíamos señalado que la nulidad del contrato no puede ser conocida en un proceso de conciliación, sino solamente mediante arbitraje. Las controversias sobre la resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones y metrados, liquidación de contrato. El plazo para ir en arbitraje respecto de estas materias, ¿no? Son de 30 días hábiles de suscitado el hecho, ¿no? Los supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, en cualquier momento anterior a la fecha de pago final. Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos de bienes, servicios u obras, y a las obligaciones previstas en el contrato que deben cumplirse con posterioridad al pago final. En esos casos, el medio de solución de controversia debe iniciar dentro del plazo de 30 días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. El contenido de la demanda y la contestación. Eso está en el artículo 39 de la ley de arbitraje. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal, y a menos que las partes hayan acordado algo distinto respecto del contenido de la demanda y de su contestación, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia, y las pretensiones que formula, y el demandado deberá establecer su posición respecto a lo planteado en la demanda.
Las partes, al plantear su demanda y contestación, deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. Pregunta: ¿qué sucede si dentro de la demanda y contestación yo no he ofrecido de repente algún medio probatorio y se me ocurre eh, posteriormente, cuando se fije el plazo para la presentación de alegatos, presentar una prueba sin que lo haya requerido el tribunal arbitral? ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué piensan? La oportunidad de la prueba y de los medios probatorios. El doctor Luis Santos, doctora, nos está comentando que prueba de oficio sí. O sea, que el tribunal requiera. Estamos hablando si la parte presenta un medio probatorio que no está contenido, digamos, el demandado, un medio probatorio que no está contenido en su demanda, y recién saca un medio probatorio adicional al momento de que se fija la presentación de alegatos. ¿Será válido esto? ¿El tribunal lo estimará? ¿No lo estimará? Tenemos una respuesta más del de la doctora Ángela. Nos dice que sí se puede siempre y cuando complemente un argumento. ¿Qué más? El doctor Vito nos dice que sí se puede siempre que se corra traslado a la otra parte y ésta tendrá igual derecho. El doctor Martín nos dice que no, porque los plazos son opeclusivos. El doctor Frank nos dice que podemos ofrecer siempre que se trate de un hecho nuevo o posterior a la etapa postulatoria. Hay opiniones encontradas. ¿Qué más? Así es, doctora. Ha iniciado un debate. El doctor Luis nos indica que hasta antes de la audiencia de prueba sí se puede. El doctor Ángel nos dice que sí se puede presentar como prueba, pero se debe hacer de reservado derecho para presentar como prueba nueva y corre traslado a la otra parte. ¿Qué más? Nos indica también la doctora Miriam que sí es válida y el tribunal corre traslado a la otra parte. ¿Qué más opina al respecto? El doctor Esteban nos dice que debe pedirse autorización para presentar la prueba. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones tenemos al respecto? El doctor Carlos nos está comentando que por el principio de flexibilidad sí es posible. El doctor Jorge también nos indica que se pueden presentar a criterio del árbitro y corre traslado a la otra parte antes del cierre de las actuaciones arbitrales. ¿Qué más? Hasta el momento son todos los comentarios que tenemos, doctora. Bien, ese es un tema bastante discutido, bastante controvertido también, porque hay algunos que dicen que sí, efectivamente, se pueden ofrecer nuevos modos probatorios y que corresponderá que el tribunal corra traslado a su contraparte para que estime lo conveniente, para que presente lo conveniente a su derecho, y el tribunal resolverá y admitirá la prueba o no en caso esta sea oportuna y efectivamente aporte convicción para las controversias que se discuten. Otros dicen que no, que solamente va a ser válido y van a poder admitirse siempre y cuando se traten de pruebas nuevas.
Pero teniendo en cuenta que el arbitraje es flexible, yo soy de la opinión que sí se podría y será el tribunal quien estime si esta nueva prueba, entre comillas, porque no puede ser nueva, puede que ya se haya conocido antes y como sucede muchas veces, la información que le llega a la Procuraduría no llega de forma oportuna, ¿no? Entonces, a veces llega bastante a destiempo. Y bueno, en la medida que, que las Procuradurías tengan este elemento probatorio, será en la medida que se puedan presentar dentro del proceso. Entonces, para mí ese es el criterio, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad y la flexibilidad del arbitraje. Pero como les digo, hay algunos tribunales que estiman que no es conveniente, siempre y solamente podrá proceder siempre y cuando se trate de prueba nueva. Pero bueno, es una situación que genera bastante debate. La demanda, la ampliación de demanda y contestación. Salvo acuerdo en contrario, en curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiera hecho, el perjuicio que pudiera causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. El contenido de la modificación y de la ampliación de la demanda o contestación deberán estar incluidos dentro de los alcances del convenio arbitral. Claro, no, por ejemplo, se me ocurre introducir dentro de la modificación de la demanda que alguna denegatoria adicional de obra. ¿Puedo o no? Porque no son materia de arbitraje. La denegatoria de los adicionales de obra efectuadas por la entidad o por la Contraloría General de la República no pueden ser conocidas mediante arbitraje. Podrían demandarlas como en requerimientos sin causa, si lo consideran, o usar cualquier otra figura, pero no podría ser materia controvertida dentro de un proceso arbitral. Entonces, vía una modificación de la demanda, no podría ser conocida. ¿Qué más? Acumulación de pretensiones. Eso es justo de lo que estaba hablando al inicio, creo. El árbitro único o el tribunal arbitral puede acumular nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, siempre que éstas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria. Claro. Puede suscitarse dentro de la ejecución contractual que surja una controversia adicional y ya se encuentre en trámite un proceso arbitral. Algunos dirán inicio de arbitraje, pero no. Creo que lo más lógico sería acumular esa nueva pretensión. ¿Podrían iniciar otro arbitraje? Sí, podrían iniciar otro arbitraje, ¿no? Pero en mi opinión lo más idóneo sería acumular esta nueva pretensión que surja dentro del proceso que ya se ha iniciado. Excepcionalmente, podría denegarse la acumulación mediante resolución fundamentada y tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstancias que estimen pertinentes. Claro. ¿Qué sucede si ya se actuaron los medios probatorios, ya están para alegatos y se quiere acumular una nueva pretensión? Creo que no sería muy eficiente. Las excepciones u objeciones. Habíamos estado hablando al inicio de la clase cuál es la oportunidad de su presentación, ¿no? Entonces, deben presentarse a más tardar en la contestación de la demanda, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. Claro, imagínense ustedes, por un lado, presento mi excepción de caducidad, pero sin embargo, nombro a mi árbitro de parte.
¿qué sucede ahí? ¿Estaré validando el proceso? No, ¿verdad? Porque el que se deduzca la excepción no, no tiene nada que ver con que se siga la formalidad de la designación del árbitro en el caso de que corresponda, o el señalamiento del árbitro único, que se van a acoger a que la controversia sea resuelta por árbitro único, porque es una de las formalidades con las que se debe cumplir al momento de contestar la solicitud de arbitraje, ¿no? Entonces no tiene nada que ver que se deduzca la excepción, y de otro lado se siga con las formalidades de la contestación de la solicitud de arbitraje, o en caso de que sea la contestación de la demanda. Cuando impidan entrar al fondo de la controversia, deben ser resueltas a finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos. Dice puntos proceso, pero es puntos controvertidos. ¿Qué más? Y entramos al proceso en sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos. ¿Se puede omitir la audiencia de determinación de puntos controvertidos? El hecho de que se celebre la audiencia de conciliación impide que durante el proceso las partes puedan arribar a una conciliación. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Yo le estoy dando la respuesta por acá. A ver, quiero sus comentarios. El doctor Luis nos indica que sí se puede. Que sí se puede, ¿qué? Sí se puede conciliar en cualquier etapa del proceso. Así es, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, Lili? La doctora Ángela nos acaba de decir que sí se puede cuando se inicia la audiencia de arbitraje. Ujú. Eh, el doctor Javier nos indica que sí se puede conciliar hasta antes de la expedición del laudo. El Ujú. doctor Esteban, bueno, nos indica si puede repetir la pregunta, parece que no escuchó un poco. Estaba mencionando dos temas. Si se puede conciliar, si hay una audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos, audiencia de conciliación. Si esta se celebra y las partes no llegan a un acuerdo, posteriormente las partes pueden conciliar. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿necesariamente se tendrá que celebrar una audiencia de fijación de puntos controvertidos o estos se pueden fijar mediante resolución? A la primera pregunta, la doctora Causa también responde si se puede hasta antes del laudo. El doctor Omar también nos dice si se puede hasta antes de la emisión del laudo. Hmm. De respecto de la otra pregunta, ¿quién se anima a responder? La doctora Ángela nos dice que sí se pueden fijar mediante resolución. ¿Qué más? La doctora Yelka nos indica que por ser un proceso que es dirigido por las partes, se puede conciliar en cualquier etapa, siempre y cuando sea antes de la expedición del laudo. Correcto. ¿Qué más? Respecto a la pregunta 1, la doctora Melody nos dice que sí se puede conciliar y respecto a la pregunta 2, mediante resolución o por audiencia. Correcto. El doctor Esteban también coincide que la fijación de puntos puede ser por resolución.
El doctor Darny nos dice que sí se podría conciliar, ya que es antes del laudo. Y la segunda pregunta es que puede ser mediante resolución. Ujú, sí, muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Alguien La más quiere participar? doctora Leticia, doctora, nos indica que sí se puede conciliar hasta antes de la emisión del laudo. El doctor Juan, eh, la doctora Ángela, perdón, ha realizado una consulta. No sé si usted podría absolverla en este momento. Es cuál sería la diferencia entre arbitraje y conciliación. La diferencia entre arbitraje y conciliación. Ambos son mecanismos de solución de controversias. En el proceso de conciliación, las partes van a, sin ir a un proceso propiamente, con todas esas etapas que tiene el proceso arbitral, en una sede que no es judicial, mediante un conciliador, van a poder llegar a un acuerdo respecto de la controversia que solicitan, sea conocida mediante la conciliación. En el arbitraje es un proceso privado, no es un proceso judicial, y finalmente se encarga al tribunal arbitral o árbitro único que resuelvan las controversias que se han suscitado entre las partes. En la conciliación las partes van a llegar a un acuerdo propiamente sobre la controversia que se suscita. Y en el proceso arbitral, quien va a resolver es un tribunal arbitral, para hacer una diferencia bastante sencilla. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Respecto a las preguntas que estaba realizando, tenemos una respuesta de la doctora Causo que nos dice que a la pregunta número 2, si no se hizo en la audiencia, se puede hacer mediante resolución. Claro, no es que si no se dice en la audiencia, es o se hace en la audiencia o se hace mediante resolución. Ahora, en la práctica, ya la audiencia de fijación de puntos controvertidos como que se da muy poco. Se hace más, se fijan más los puntos controvertidos mediante resolución. Tenemos un comentario más del doctor Ángel que nos dice que generalmente no hay una audiencia de fijación de puntos controvertidos, solo se fija por resolución. Posibilita agregar al punto controvertido si fuera necesario. Sí, correcto. Otro comentario más del doctor Esteban dice que la práctica arbitral enseña que los puntos controvertidos se fijan en resoluciones, ya no se convocan audiencias para fijar puntos controvertidos. Sí, correcto. Justo lo que señala hace nada, que en la práctica, antes, hace algunos años atrás, sí se da esta audiencia de fijación de puntos controvertidos. Ahora, al día de hoy, ya son pocos los casos que se cita audiencia justamente para la fijación de puntos controvertidos, sino más bien se hace mediante resolución, orden procesal o decisión, porque esos son los términos que usan los centros de arbitraje, que finalmente son resoluciones. Perfecto, doctora. Tenemos una consulta de la doctora Ani Chávez. Ella nos dice cuál es la base o bases normativas que señalan que el plazo de caducidad se suspende con la solicitud de conciliación extrajudicial, dado que en la ley de contrataciones y su reglamento no se contempla tal supuesto. Ya, lo que sucede es que el plazo de caducidad es claro, son 30 días hábiles eh, para someter a controversia. Y el plazo sí se encuentra suspendido cuando se presenta la solicitud de conciliación y en tanto esta no concluya con un acuerdo, con un acta de acuerdo, eh, el plazo sigue suspendido. Cuando la conciliación concluye, el plazo nuevamente se activa, ¿no? No se señala, me parece propiamente, no recuerdo bien si se señala tal cual lo estoy explicando, pero la forma como opera el proceso en sí es de esa manera. Por eso que se faculta iniciar
conciliación y o arbitraje. No es que una reemplace a la otra, se pueden iniciar ambas, una primero, luego la otra, y los plazos efectivamente en cuanto no se concluye la primera, no se activa para ir en arbitraje. Perfecto, doctora. Tenemos otra consulta de la doctora Rocío. Ella nos dice si el centro de arbitraje solo emplaza con la petición arbitral a la entidad y no al procurador, el pedido de nulidad procesal por emplazamiento inválido se formularía como objeción. Ya, justo eso también estábamos hablando, estaba mencionándose unos minutos al inicio, que el emplazamiento a la entidad se hace al domicilio consignado en el contrato. Entonces, si la institución arbitral notifica con la solicitud de arbitraje a la entidad en el domicilio del contrato que se señala en el contrato, este emplazamiento es válido. Ahora, si dentro del proceso, no, al contestar la solicitud de arbitraje, eh, se señala un domicilio diferente, ¿no? Y sin embargo se sigue notificando al domicilio del contrato, pero si es que se ha señalado un domicilio diferente, ahí sí habría un vicio en el proceso. Bien, Lina, me parece que me has indicado que vamos a un break, ¿verdad? Sí, doctora, vamos a un break hasta las 8 en punto. 10 minutos tienen para regresar. Perfecto, estimados participantes, nos vamos a un break de 10 minutos, regresamos 8:01. Gracias.
Estimados participantes, estamos de regreso y se continúa con la exposición. Gracias, Lili. Bueno, continuamos, señores. Nos habíamos quedado en las excepciones u objeciones y la oportunidad de su presentación. Está indicando que deben presentarse a más tardar en la contestación de la demanda, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. Cuando impidan entrar estas excepciones o objeciones al fondo de la controversia, deben ser resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes de que se fijen los puntos controvertidos. Audiencia de conciliación y determinación de puntos controvertidos. Está indicando también que esta audiencia se puede prescindir de esta audiencia y se puede fijar los puntos controvertidos mediante resolución, ¿no? El tribunal puede invitar a conciliar, la conciliación se puede dar hasta antes de la emisión del laudo. Eso también estaba mencionando al inicio de la sesión, que inclusive las partes pueden conciliar hasta antes de la emisión del laudo, ¿no? Tienen esa oportunidad. Si no existe conciliación, dentro de esta etapa previa, el tribunal debe fijar los puntos controvertidos y luego admitir los medios probatorios. En este momento se establece la materia controvertida mediante los puntos controvertidos que se fijan, ¿no? Y bueno, puede fijarse mediante audiencia o resolución. La audiencia de pruebas. ¿Qué es la audiencia de pruebas? La audiencia, en esta etapa se busca generar convicción al tribunal respecto de la posición de las partes. Existe inmediatez de parte del tribunal que le permite conocer el caso y tomar una decisión definitiva. En esta etapa el tribunal puede formular, y las partes también, preguntas a efectos de generar mayor convicción. El tribunal está facultado para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias. Claro, estábamos hablando de la oportunidad de presentación de las pruebas, ¿no? Sucede que a veces, cuando se realiza determinada audiencia, llámese audiencia de prueba, o también inclusive, ojo, en la audiencia de informes orales, se mencionan algunos hechos o datos por las partes y el tribunal puede de oficio requerir alguna información que se ha mencionado, algún instrumento, documento que se ha mencionado dentro de la audiencia para que las partes lo presenten, ¿no? Y dentro de ese entendido le otorga un plazo para su presentación. ¿Qué más? Ok, el tribunal está facultado a sí mismo para prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del caso. El tribunal podrá designar a un perito de oficio o a petición de partes. Se actúan los peritajes y se realizan los debates periciales. Claro, tenemos el caso en que una de las partes pueda solicitar que se practique una pericia u ofrezca una pericia de parte, ¿no? Y adicionalmente a esta audiencia podría haber una audiencia adicional que es la audiencia de informes periciales. También en esta audiencia de prueba se puede dar la declaración de testigos, de ser el caso, si es que las partes lo ofrecen. La audiencia de alegatos e informes orales. En esta audiencia las partes exponen sus posiciones y conclusiones, y mencionaba también que los alegatos e informes orales, bueno, los alegatos pueden ser escritos, ¿no? La etapa resolutiva. En esta etapa, el tribunal arbitral o tribunal unipersonal declara el cierre de la etapa probatoria. Se concede a las partes un plazo para que presenten sus alegatos escritos y de solicitarlos en esta audiencia, de solicitarlo las partes, ¿no? O si es que
hubiera algún aspecto que a discreción del tribunal resulta oportuno citar audiencia para que ese aspecto pueda ser precisado o esclarecido, puede citar a las partes a una audiencia de alegatos de oficio, ¿no? Se declara el cierre de la instrucción y se fija el plazo para laudar. ¿Qué es el laudo? El laudo es la decisión final que se emite al finalizar el proceso, haciendo un equivalente a un proceso judicial, es prácticamente la sentencia que se emite en el mismo, ¿no? Aquí en el proceso arbitral se le llama laudo. Este es definitivo e inapelable y obligatorio para las partes desde su notificación. Frente al laudo, solo cabe el recurso de anulación, que tiene por objeto la revisión de su validez por las causales establecidas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Se resuelve declarando la validez o la anulación del laudo y se encuentra prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Bien, a ver, vamos a desarrollar un poquito más adelante cuáles son las acciones que se pueden presentar frente a la emisión del laudo. Tenemos que es la anulación del laudo. ¿Cuál será el plazo de las partes para que se puedan ir en anulación? ¿Y cuáles son los requisitos de cara a la entidad, ¿no? Para poder presentar un recurso de anulación y bueno, se presenta ante sede judicial, pero ¿cuál será el competente, no? A ver, los leo por el chat, o los lee Lili por el chat y me traslada sus comentarios. Eh, bueno, doctora, tenemos aquí un comentario del doctor Azuf que dice que los peritos serán los de REPEG, o sea, los que tienen el poder judicial. Los peritos, no necesariamente, no necesariamente. El doctor Luis Alberto nos indica que la sala civil. La sala civil con su especialidad en, ahí faltó algo más. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo para ir en anulación frente a un laudo arbitral? Pregunta de examen. Yo les estoy dando una pregunta, para que después no digan que soy mala. El examen va a estar sumamente sencillo, siempre y cuando hayan asistido a las clases. ¿Cuál es el plazo para irse en anulación? ¿Alguien Tenemos la sabe participar? respuesta del doctor Luis Santos que nos dice 20 días, el doctor Luis Alberto nos dice 20 días, el doctor Daniel coincide con ellos y nos comenta 20 días, la doctora Ángela nos dice 5 días, Cinco, la doctora Karen considera que son 15 días, 15 días. el doctor Eric nos dice que son 20 días, el Mm, doctor Carlos comenta 10 días hábiles, mm, el doctor Giancarlo coincide con ellos y nos dice 20 días hábiles. La doctora Karen considera que son 10 días. mm. La doctora Ángela ha comentado 40 días hábiles. 40 días, wow. El doctor Héctor nos está diciendo 20 días. 20 días, ya. El doctor Carlos Carrasco considera que son 10 días. 10 días. Juan Modesto considera que son 30 días. 30 días. Mismo plazo que la caducidad de las pretensiones para irse en arbitraje. Interesante. Pensé que íbamos a tener una respuesta un poco más uniforme. A ver, ¿quién dice? ¿Qué otros comentarios tenemos? Eh, el doctor
Frank nos dice 20 días, la doctora Ambers nos está comentando también dentro de 20 días de notificada y dependiendo del reglamento del centro de arbitraje. El doctor Adolfo nos comenta que también son 20 días. La doctora Wendy coincide con ellos y nos indica que son 20 días hábiles para interponer la anulación del laudo. Ajá. El doctor Jorge también nos comenta que son 20 días hábiles desde la notificación del laudo. La doctora Rocío nos dice que son 20 días. El doctor Javier comenta que son 10 días. La doctora Nazaret nos dice que son 20 días siguientes a la notificación del laudo. El doctor Gustavo coincide con ella, 20 días después de la notificación del laudo. El doctor Javier indica que son 10 días. El doctor Ángel comenta que son 20 días hábiles desde la notificación de la resolución de interpretación y otro. La, En caso de existir solicitudes contra el laudo. Perfecto. ¿Qué más? la doctora Carmen también nos comenta que son 20 días posteriores a la notificación del laudo. Ujú. La doctora Liz comenta que son 10 días. Ya. La Melody nos dice que son 20. El doctor Luis Alberto indica que son 10 días. El doctor Omar comenta que son 20 días. La doctora Lisette nos dice que son 20 días hábiles computados a partir de la notificación del laudo o de los recursos contra este ante la sala comercial o civil. Ah, La doctora Melody nos comenta que son 20 días siguientes desde la notificación del laudo o 20 días posteriores a la resolución que resuelve las solicitudes contra el laudo. correcto. La doctora Mileni también nos dice que son 20 días hábiles. La doctora María nos comenta que son 20 días hábiles posteriores a la notificación del laudo según la ley de arbitraje. Correcto. Creo que más dicen que son 20 días que otros plazos, y ese es correcto. Se presenta, se interpone el recurso de anulación del laudo dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del mismo, o en su defecto de la resolución que resuelve las solicitudes contra el laudo. Y más adelante vamos a ver cuáles son. A ver, un segundito. Bien. El laudo es la decisión del tribunal arbitral o árbitro único que pone fin al arbitraje. La secretaria arbitral se encarga de notificar a las partes. Las características del laudo es que eso es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Las partes tienen un plazo para solicitar rectificación, interpretación, integración y o exclusión del laudo. La resolución que resuelve los pedidos contra el laudo forma parte integrante del mismo. Justamente a eso me refería. Cuando existiera alguna solicitud contra el laudo, el plazo para ir de anulación se computará a partir de la emisión de la resolución que resuelve dichos pedidos, salvo que las partes interpongan recursos de anulación del laudo arbitral. Claro, estábamos diciendo que el laudo es obligatorio para las partes a partir del día siguiente notificado del mismo, pero en caso de que el laudo vaya en anulación, pues no será tanto así, ¿no? Solicitudes contra el laudo. Frente al laudo que se puede presentar, la rectificación del mismo por cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar. La interpretación del laudo, ¿qué persigue esta solicitud? La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución. Claro, si tenemos un laudo que es impreciso y yo quiero ejecutarlo, tendría que solicitar la interpretación para que no haya lugar a duda de la parte que yo quiero ejecutar, ¿no? Integración. ¿A qué se refiere? Se solicita la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y a decisión
del tribunal arbitral. De pronto no se resolvió una de las pretensiones de los puntos controvertidos. Podría pasar. Exclusión. Se refiere a la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento sin que estuviera sometido a su conocimiento y decisión del tribunal arbitral, o que no sea susceptible de arbitraje. Por ejemplo, como mencionaba, si se está planteando de pronto como controversia la denegatoria de adicionales de obra, ¿no? Que haya sido denegado por la entidad, por la Contraloría General de la República, se sigue el proceso y finalmente se pronuncian sobre eso. ¿Es válido? No. Se solicita la exclusión del laudo en ese sentido. Justo lo que hablaba al inicio con motivo de una consulta que me hizo uno de los participantes. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son las otras formas de conclusión del proceso que no son laudo? Los leo en el chat. ¿Qué otras formas de conclusión del proceso tenemos? ¿Qué otra forma de terminación de las actuaciones arbitrales podemos tener? A ver, Lili, si me ayudas a leer los comentarios de los participantes. Sí, claro, doctora. Hasta el momento no tenemos todavía algún comentario. Bien, tenemos una respuesta del doctor Steven por falta de pago de gastos arbitrales, nos indica. Muy bien. El doctor Juan nos indica por conciliación. El doctor Luis coincide por conciliación o desistimiento. La doctora Madeleine indica por excepción. La doctora Lisette por archivamiento sin declaración sobre el fondo, abandono. La doctora Melody nos dice por falta de pago, por desistimiento, Perdón, por perdón, conciliación. justamente, perdóname que te interrumpa, justamente la figura del abandono se ha incorporado en la ley de arbitraje, ¿no? Antes no estaba previsto eso. Continúa, por favor. Perfecto, doctora. El doctor Carlos también nos dice por abandono de una de las partes. El doctor Esteban, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia por materia no susceptible de arbitraje. El doctor Juan, por transacción, porque es voluntad de las partes. La doctora Estela dice cuando se archiva por sustracción de la materia. El doctor Ángel, por declarar fundada la excepción de caducidad. El doctor Luis puede suspender y ordena archivo el tribunal arbitral. El doctor Fran nos indica que con la declaratoria sobre el fondo, fundabilidad de una defensa previa de sección, conciliación, sin declaratoria sobre el fondo, abandono. Ajá. Muy bien. Tenemos un comentario más del doctor Luis que nos indica también por También. A ver, han mencionado abandono, han mencionado conciliación, por falta de pago de los honorarios arbitrales. ¿Alguna otra más? Hay un comentario más del doctor Esteban Quispe que dice por negociación directa de las partes. Por negociación directa de las partes. Ya, llámese conciliación. Ya, ¿qué más? Doctor Omar también coincide, conciliación. No hay otro comentario, doctora. No hay otro comentario. Perfecto. Entonces, otras formas de determinación de actuaciones arbitrales. Cuando las partes no cumplan con el pago de los honorarios arbitrales, el tribunal puede suspender las actuaciones arbitrales y después de un periodo razonable se archiva el proceso, ¿no? Eso sucede mucho en los abogados. Si no se realiza acto que impulse el proceso arbitral, durante 4 meses se declara el abandono del proceso arbitral de oficio o a pedido de parte. Ojo con eso, la declaración de abandono del proceso arbitral impide
iniciar otro arbitraje con la misma pretensión durante 6 meses. Si se declara el abandono por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, caduca el derecho. Esa es la incorporación que se ha hecho a la ley de arbitraje que estaba mencionando, la figura del abandono. Desistimiento de pretensiones y por conciliación, entre otras más. Pregunta, si se archiva el proceso arbitral por falta de pago, ¿puedo iniciar un nuevo arbitraje? ¿Qué piensan? Y hemos indicado que en el caso de abandono no se puede iniciar dentro de los 6 meses posteriores a la declaración de este. Pero si se archiva el proceso por falta de pago, ¿puedo iniciar un nuevo arbitraje? Tenemos la respuesta del doctor Luis, que nos indica que sí. El doctor Steven coincide. La doctora Ángela no coincide con ellos. Ella nos indica que no hasta los 6 meses posteriores. Ah, Tenemos la respuesta también del doctor Miguel, que nos indica sí dentro del plazo de caducidad. La respuesta del doctor Juan, que también nos indica sí dentro del plazo de 6 meses. La doctora Estela coincide con ellos, nos indica que sí se puede. El doctor Eric también, siempre y cuando lo inicie antes de que se archive el anterior. El doctor Edwin nos indica que sí se puede siempre que no haya operado la caducidad. El doctor Ángel nos dice que sí, de acuerdo al reglamento del centro, caso contrario, dentro del plazo de caducidad. exacto. Si se El archiva un doc- proceso de pago, se puede iniciar un nuevo arbitraje dentro del plazo de caducidad, siempre que no hubiese vencido este. ¿Qué más? el doctor Carlos nos indica que sí se puede. El doctor Carlos Gutiérrez, otro Carlos, nos indica que no, porque ya caducó. Ujú, La doctora Rocío nos dice claro que sí, pueden iniciar otro arbitraje en otro centro arbitral. ujú. Ok. Siempre que no incurran en caducidad, podría. Bien, recurso de anulación. A ver. Estamos hablando de los plazos, ¿verdad? Hace un momento de los plazos para irse en anulación. Entonces, el recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente dentro de los 20 días siguientes a la notificación del laudo. Cuando se hubiese solicitado rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo, o se hubiese efectuado por iniciativa del tribunal, estas, se refiere a esos instrumentos y que las partes ahí lo hayan solicitado, ¿no? El recurso de anulación deberá interponerse dentro de los 20 días de notificada la última decisión sobre estas cuestiones o de transcurrir el plazo para resolverlos sin que el tribunal arbitral se haya pronunciado. Las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. Para tal efecto, se realiza el análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio, yo creo que lo he tratado en casi todas las sesiones, que es sumamente importante, no solamente para irse en anulación, sino también para iniciar un arbitraje. Considerando el costo en el tiempo y recursos del proceso judicial y la expectativa de éxito de seguir la anulación. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo cuando el análisis costo-beneficio evidencie que las posibilidades de éxito no son las óptimas, ¿no? Que no existen posibilidades de éxito. ¿Qué tiene por objeto? ¿Cuál es el objeto del recurso de anulación? El recurso de anulación tiene por objeto la revisión de la validez, de su validez
por las circunstancias, por las causales taxativamente establecidas en la ley de arbitraje. ¿Cuáles son las causales que establece la ley de arbitraje? Las siguientes. Primero, que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, que la composición del tribunal arbitral o de las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición del decreto legislativo de que las partes no pueden apartarse, o en defecto, que dicho acuerdo o reglamento que no se ha ajustado a lo establecido en el decreto legislativo. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, extra petita. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo con la ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. Que las leyes de la República, me estás apurando, Lili, ya voy a acabar, ya estamos acabando. Que las leyes de la República, el objeto de la controversia, no son susceptibles de arbitraje, o el lado es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional, que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral, y adicionalmente a ello, las causales previstas en los incisos A, B y D del numeral 1 del artículo en mención solamente serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento, quiere decir, si fueron objeto de solicitudes contra el laudo, o se reclamaron de forma expresa durante todo el proceso, o durante alguna etapa del proceso, por la parte afectada y fueron desestimadas, ¿no? Está prohibido pronunciarse sobre la controversia o sobre el contenido de la decisión. O sea, sobre el fondo de la controversia. Bien, este tema de medidas cautelares lo vamos a abordar, me parece que en un seminario posterior, porque es un tema bastante rico, de bastante matices, ¿no? Pero sí voy a tocar algunos aspectos generales sobre las medidas cautelares que deben tener en cuenta, ¿no? Tratándose de medidas cautelares emitidas por el tribunal arbitral o árbitro único, ¿no? Una vez constituido el tribunal, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución de la medida. De otro lado, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En los casos en los que interviene el Estado y cuando su contraparte solicite una medida cautelar, es decir, el contratista, ¿no? Se exigirá como contracautela la presentación de una carta fianza solidaria incondicionada y de realización automática por el tiempo que dure el proceso. El monto de la contracautela no puede ser inferior a la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se hubiera proporcionado, ¿no? Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad antes de la constitución del tribunal arbitral no son incompatibles con el arbitraje, ojo con eso, ni consideradas como una renuncia a o sea, al arbitraje. Ejecutada la medida, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro de los 10 días siguientes, si no lo hubiera hecho con anterioridad. Si no lo hace dentro del plazo o habiéndose cumplido o habiendo cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días siguientes de dictar la medida, esta caduca de pleno derecho. Bueno, señores, eso es todo conmigo. Creo que Lili le va a dar algunas indicaciones para el examen. Así es, doctora.
Muchas gracias, doctora Rita, por su valiosa ponencia y por habernos acompañado en estas 3 sesiones. Ha sido un honor tenerla como nuestra ponente durante todo este tiempo. Asimismo, agradecer a todos los participantes por sus preguntas y a la doctora por sus valiosas respuestas. A través del chat de Zoom se envió el link de asistencia. Espero que todos se hayan podido registrar. Así también se envió el correo de la doctora Rita para cualquier consulta sobre sus casos particulares que puedan tener. Es importante señalarles que el día de mañana, a partir del mediodía, tendrán a su disposición la encuesta y evaluación objetiva en el aula virtual del CFC. También van a poder presenciar su asistencia completa para que puedan rendir esta evaluación. Recuerden que para poder entrar al aula virtual tienen que ingresar como usuario y contraseña su número de DNI. Todos están completamente matriculados. Antes de dar por culminada la sesión, los invitamos a revisar los productos editoriales de nuestra línea de investigación aplicada en el aula virtual del Centro de Formación y Capacitación. Asimismo, les recordamos que también pueden ser parte del boletín jurídico Perspectivas en la Defensa Jurídica del Estado y remitir sus notas jurídicas de 3 o 4 páginas al correo electrónico cfc08@pge.gov.p. A partir del día de mañana, específicamente a las 12 del día, podrán visualizar la evaluación objetiva para que puedan rendirla y tienen hasta el día viernes a las 11:59 p.m. Muchas gracias a todos por su participación. Estimada doctora, ha sido un honor tenerla. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, muchas gracias a todos los participantes y buenas noches.